El Labrador, que es periodista del Faro, una plataforma informativa de El Salvador, sobre cómo va esta lucha contra el AMPA, ¿no? Contra las maras, desplegada por el presidente Bukele. Gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, Francisco. Es un placer estar aquí contigo y con la audiencia. A ver, veamos. Esto fue en abril, me parece, abril creo que fue, ¿no? Cuando se declaró el estado de emergencia, y desde entonces se han capturado, por lo que quiere decir el estado de emergencia, que se puede capturar a la gente sin orden judicial, sin flagrancia, simplemente porque ya se puede, eso es lo que permite el estado de emergencia. Se han capturado aparentemente 60.000 supuestos pandilleros. Claro, eso plantea el problema de cuántas de las personas capturadas son inocentes o no. El tema está, en todo caso, es que eso le contribuye enormemente a la popularidad del señor Bukele, que sigue rondando alrededor del 90% de popularidad, una cosa bastante impresionante. La pregunta es, para empezar, él dijo que iba a construir, porque son muchos, ¿no? 60.000, y estaba construyendo una cárcel, ¿no? Que supuestamente se iba a terminar ahora en diciembre para 40.000. ¿Qué ha pasado con esa cárcel? ¿Está lista? ¿Qué pasó? Sí, es una cárcel que todavía está en proceso de construcción y que efectivamente se planea que albergue 45.000 personas. Digamos, yo creo que es una cárcel de dimensiones exorbitantes. Creo que en América, en el mundo, incluso hay pocas cárceles que pueden albergar tal cantidad de personas. Lo cierto es que la cárcel aún no está terminada, pese a la promesa de diciembre, y que, digamos, mucha de la información que rodea la construcción de ese penal ha sido clasificada como reservada, eh, bajo argumentos poco comprensibles, o al menos, digamos, que dejan ver un poco el tono de poca transparencia que caracteriza lastimosamente a este gobierno de El Salvador. La cárcel, en todo caso, va a comenzar a funcionar, y la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo puede llegar a albergar esa gran cantidad de personas, pero cómo se garantiza que todas las personas que lleguen ahí sean efectivamente personas con causas pendientes o con vínculos con las pandillas? Que ese es el talón de Aquiles precisamente del régimen de excepción aprobado el 27 de marzo del año En marzo, pasado. claro, fines de marzo, Sí, efectivamente. finales, cabal. Finales, claro, claro. Ahora, ¿bajo qué criterios, digamos, han ido arrestando, antes de pasar al tema de, por ejemplo, lo que va a pasar con los juicios y todo lo demás, bajo qué criterios han ido arrestando a las personas? Porque se decía, solamente los arrestan porque tienen, ¿cómo se llaman? Los tatuajes, que identifican, ¿no? Que identifican a las pandillas. Me imagino que habrá algo más que solamente tatuajes como, digamos, motivo para, habrán informes de inteligencia, en fin, no lo sé, para arrestar personas, digo yo. Sí, es un tema muy complicado, debido a que revelaciones periodísticas, testimonios de gente que ha sido detenida, informes de organizaciones de derechos humanos dan cuenta de que las detenciones no siguen un patrón precisamente basado en la investigación o en la inteligencia de las autoridades, inteligencia policial, inteligencia militar, inteligencia penitenciaria. Se han recabado testimonios y hay abundantes pruebas al respecto de que muchas de las capturas se han dado por elementos tan ambiguos como lucir nervioso. O sea, eso queda consignado, por ejemplo, en algunos de los requerimientos fiscales que se presentan al juez para presentarle, digamos, al sistema judicial a un reo. Y ahí queda consignado que la razón por la que han decidido detenerlo es porque al momento de encontrarse con la autoridad, pues la persona lucía nerviosa, entonces se procedió a su detención. Ese tipo de criterios y otros, con esto de los tatuajes, por ejemplo, que a veces las personas lucen tatuajes artísticos o lo que sea, no lo saben explicar bien, se confunden, lo que sea, pues da pie también a una detención arbitraria. Y también ha habido muchísimos casos de detenciones en los que las personas no tienen ni tatuajes ni nada y han sido detenidos. Por ejemplo, en noviembre, a principios de noviembre, 7 jóvenes de un equipo de fútbol, adolescentes todos,
fueron detenidos por el ejército, sin acompañamiento de la policía, que eso es más grave aún, porque el ejército aquí no tiene potestad legal de detener a nadie bajo los criterios de combate a las pandillas. Detuvieron a estos 7 adolescentes y bajo la sospecha que todavía desconocemos cuál era. 24 horas después los liberaron, pero en ese transcurso los torturaron y les intentaron sacar información como para inculparlos de estar perteneciendo a una estructura de pandillas. Hay muchísimos testimonios. Por ejemplo, por lo menos a finales del año pasado habían cerca de 2.500 denuncias de detenciones completamente arbitrarias, donde la familia pues se ha preocupado de conseguir toda la documentación y ha tratado de probar ante las autoridades que la detención no tiene ninguna razón de ser. Y el sistema mismo, de hecho, ha liberado a más de 1.000 personas porque se ha comprobado que efectivamente no tienen ninguna relación con pandillas, como se supone que dice la narrativa oficial. Claro. Y el gobierno, para justificar estas detenciones, lo que dice es que bueno, que es un margen de error, un pequeño porcentaje, que es normal en este tipo de contextos. Al gobierno del presidente Bukele le gusta circunscribir esta realidad como que es una guerra frontal que necesita pues también reglas de guerra, y en ese sentido, Claro. efectos secundarios siempre va a Sí. haber. Esa es la Claro, se habla, justificación sí, creo que fue el vicepresidente que habló en la prensa francesa de correcto, efectos colaterales, ¿no? Siempre hay correcto. víctimas colaterales, digamos, así es la vida, ¿no? Algo que ya, Ujú. justamente para que el público lo vea, o sea, el tema es efectivamente, va la policía y, bueno, pide documentos de una persona que tiene un tatuaje, entonces pide documentos, la persona le da su documento, se pone nervioso, para adentro. Ve a una persona que tiene un tatuaje, no sabe si es de las maras o no, tatuaje, para adentro. O sea, y también pueden entrar efectivamente a las casas a buscar gente. No sé bajo qué criterios, pues pueden entrar también. O sea, es un poco la mecánica, ¿no? Es un poco de ir es un poco con los pescadores que van con una red, ¿no? Y atrapan todo lo que pueden, de alguna manera, ¿no? Correcto. Hubo muchas denuncias también de parte de la misma corporación policial, de la Policía Nacional Civil, policías que estaban descontentos con el modo de trabajar, que denunciaban que les estaban exigiendo una cuota diaria de detenciones. Es decir, no eran detenciones basadas precisamente en lo que mencionabas, Francisco, sino que eran pues detenciones de a ver a quién puedo detener hoy. Lo que sea con tal, Sí, hacer números, pobla- básicamente. correcto. De acuerdo. Hay poblaciones remotas con poca criminalidad históricamente, y bueno, ahí han tenido que detener a gente, al panadero, qué sé Porque, yo. claro, tenían que A cumplir la veces ha dado cuota, por casos, cumplir la cuota. claro, y habían casos, por ejemplo, que la persona, un familiar, llegaba a reclamar a la policía o quería saber, mire, ¿por qué han detenido a mi sobrino, a mi esposa, a mi esposo? Ahí mismo lo detenían y también se iba para el bote. Es decir, hay toda una serie de denuncias de este tipo, y el gobierno lo que dice es que si se han detenido es por algo. Y ese es como un mantra que ha circulado, que es como, bueno, el que nada debe, Nada nada teme, teme. claro. Y eso es muy complicado en un Estado de Derecho. O sea, al menos es algo que no debería permitirse, creo yo. Claro, claro. Ahora, viene ahora el tema de, bueno, lo que sí leí yo también es que aparentemente va a venir una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, que también de Naciones Unidas, aparentemente para, llamados por el gobierno, ¿no? Para efectivamente hacer una especie de filtración, ¿no? De poder eliminar, o sacar, digamos, eliminar de las listas esas y liberar a las personas que en principio no estarían implicadas. Eso sería, claro, eso se ve como algo positivo en todo caso, ¿no? Sí, la mediación siempre de organismos internacionales es bien vista, sobre todo porque ahora mismo la palabra derechos humanos aquí en El Salvador es casi una mala palabra para el Ajá. gobierno. Es decir, eh, organizaciones de alto prestigio internacional como Human Rights Watch o Transparencia Internacional han exigido o han hecho denuncias o han hecho informes precisamente sobre el régimen de excepción, y han recibido los peores ataques del propio presidente de la República, de sus voceros, de
del gobierno en general, porque tal parece que la palabra derechos humanos no es bien vista. El gobierno lo está haciendo muy bien en el sentido de relacionar derechos humanos con derechos de criminales. Ajá. Pues eso es una manera muy truculenta de manejar este tema. En todo caso, el aislamiento internacional del presidente Bukele comienza a ser notorio. No digo que él está solo para nada, él tendrá aliados y tiene relaciones. Tenemos embajada en Naciones Unidas, pero constantemente hemos visto este aumento en los roces, en los informes que piden Naciones Unidas. Por ejemplo, hay mucho regaño, entre comillas, al Estado salvadoreño por esta manera en la que está manejando el tema del régimen de excepción. Bueno, el presidente mismo ha amenazado con salirse de instancias como la Organización de Estados Americanos, la OEA, porque se supone que están ligados a estructuras criminales. Ajá. Es decir, es toda una narrativa muy, muy a conveniencia, me parece, una manera de alejarse del mundo en materia de derechos humanos, pero que a la vez él, con temas como el Bitcoin, por ejemplo, el presidente Bukele, pues se abre al mundo y trata de mostrarse como alguien muy globalizado, pero en materia de derechos humanos parece, por lo que he leído y estudiado, hemos retrocedido casi que medio siglo. O sea, estamos en una narrativa de que la soberanía es más importante que cualquier cosa y que en una guerra hay daños colaterales y no importa lo que pueda ocurrir. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es el efecto en las poblaciones en los lugares donde han sacado todos estos Sí. supuestos pandilleros, algunos reales sin duda, y otros que eventualmente no lo eran? ¿Cómo está la cosa? Sí. Me imagino que la gente debe estar asistiendo a mayor tranquilidad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, Sí, con correcto. el negocio de las extorsiones, no sé, narcotráfico? ¿Cómo va eso? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo lo ven ustedes según sus investigaciones? Sí, el régimen de excepción es un factor de que le da al presidente Bukele alta popularidad, sin duda. Desde la entrada en vigencia del régimen, yo creo que la percepción generalizada y la sensación en comunidades, en poblaciones, es que hay más seguridad, o al menos no hay tanta amenaza de pandilleros Ajá, visibles en ajá. las comunidades. Yo, por entrevistas que hemos hecho en comunidades, por testimonios que hemos recabado, por las encuestas que han medido este tipo de temas, vemos que la gente ve con agrado este tipo de medidas, lo cual pues, permite concluir que en realidad la gente, los salvadoreños, estamos dispuestos a ceder un poco de garantías constitucionales con tal de ver resueltos algunos de nuestros problemas más básicos. El tema de las extorsiones, sin embargo, se ha mantenido. ¿Así? Es un tema, sí, que no se ha erradicado. Durante el régimen de excepción en el Faro publicamos un reportaje de cómo siete empresarios seguían pagando la misma extorsión, cambiando un poco la modalidad. Antes llegaban los pandilleros a plena luz del día a pedir la extorsión, la cuota, periódicamente, y de repente pues ya eso cambió y la modalidad ha cambiado, pero las extorsiones se han mantenido. Yo creo que ha habido un descenso, ciertamente, Sin duda, me imagino, sí. pero sin Imagino. duda, si tenés cárceles llenas de pandillas y de gente que no tiene nada que ver con pandillas, pero tenés que tener un flujo de dinero para poder financiar, por ejemplo, a los abogados, para comprar los paquetes de aseo que necesitan los reos. Y todo esto me imagino que viene de toda esta cadena de negocios que tienen las pandillas históricamente, Claro. de que es el tema de la extorsión. Ahora, Sí, el gran problema ahora son los juicios, porque obviamente esa gente está, ¿no? Ha sido arrestada, pero obviamente tiene que ser juzgada, digo yo. Entonces, ahí va a haber pues una labor para la Fiscalía, el Poder Judicial, que se van a ver, pero totalmente desbordados por esa cantidad inmensa, ¿no? De gente, de 60.000 personas por lo menos, que tienen que ser sí, juzgadas. Eso va a ser una cosa, pero una especie de trabajo, pero herculeano. totalmente. Lo hemos visto en estos 9 meses que van del régimen.
defensores públicos que ni siquiera saben los nombres de sus defendidos, fiscales que tampoco pues conocen a plenitud por qué están detenidos las personas que van a una audiencia judicial y ni siquiera son mencionados en los documentos, o sea, están ahí como supuestamente siendo procesados, pero nadie menciona su nombre en los documentos, etcétera. El sistema no estaba preparado para atender tal cantidad de detenciones. Estamos hablando de decenas, si no de cientos de detenciones al día, y todo eso cumplen ciertos plazos legales, 15 días que después de ese tiempo tienen que ser presentados ante un juez. Entonces, en ese devenir, en ese flujo, el desbordamiento de las instituciones ha sido evidente, incluso el de las cárceles. Pues las cárceles ahorita están sumamente... ya teníamos una crisis de hacinamiento palpable, y ahora ese es un tema que se ha incrementado, no sé, el triple, el cuádruple, y es algo que lastimosamente tampoco la prensa ha podido constatar porque se ha cerrado el acceso a periodistas a los centros penales. Hemos pedido acceso y por supuesto que no ocurre. Digamos, la Dirección de Centros Penales de El Salvador precisamente es una de las instituciones más cuestionadas, creo yo, precisamente no solo por cómo ha manejado ese régimen de pandillas, sino por la causa que está detrás. Si el régimen de excepción surgió, recordemos, como un rompimiento de un pacto entre el gobierno y las pandillas. Claro. Y bueno, parte de ese pacto jugaba un papel importante el director de centros penales, el señor Osiris Luna. De acuerdo. Bueno, en realidad algunas preguntas que se quedaron en el tintero porque tenemos lamentablemente que cortar, pero vamos a seguir atentos, ¿no? Y vamos a ver sobre todo si esto sirve de algo, por lo menos, porque al final no se sabe lo que puede pasar más adelante, ¿no? Además la droga, todos esos negocios van a continuar, me imagino yo, eventualmente con otros actores, pero en fin, habrá que ver, y claro, todos esos problemas de derechos humanos que obviamente van a saltar más temprano o tarde, ¿no? De todas maneras. Correcto, es más de lo mismo, lastimosamente, es un tema de represión y de ocupar la fuerza del Estado para combatir a las pandillas, algo que ya hemos visto en gobiernos anteriores y que no ha dado tan buenos resultados. Bueno, no vemos cómo eso cambiaría bajo esta modalidad. En este gobierno sí hay nuevas medidas que acompañan al régimen de excepción, pero en general podemos decir que es básicamente más de lo mismo, con lo que se ha tratado de combatir el fenómeno y no se logró nada en realidad en años anteriores. De acuerdo. Bueno, Gabriel, gracias por estas explicaciones. Seguiremos en contacto y por eso será hasta otra oportunidad. Gracias. Bueno, un gusto, Francisco. Hasta luego. Bien, hacemos un corte y regresamos.